18 de enero del 2025. El Evangelio es de Marcos 2, del 13 al 17. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a la orilla del mar. Toda la gente le acudía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, al de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos y le dice: sígueme. Se levantó y lo siguió. Sucedió que mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaban con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que lo seguían. Los escribas de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decía a sus discípulos: ¿por qué come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo: no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, estamos viendo la lectura del Evangelio del día de hoy, en donde vemos la elección de uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, que después fue un apóstol. Recuerden que discípulo es el que escucha y obedece, y a un apóstol es el enviado. Vemos que Juan Marcos es el Evangelio, acuérdense que se llamaba Juan, Marcos le decían como de apodo, capítulo 2 del 13 al 17, nos menciona y nos cuenta que en aquel tiempo Jesús sale de nuevo a la orilla del mar. Toda la gente acudía a él y le enseñaba. ¿Se han dado cuenta ustedes que Jesucristo muchas de sus predicaciones las hacía a la orilla del mar? Que le decimos mar de Galilea, en realidad no es un mar, es un lago de Galilea. Le dicen de muchas formas, ¿no? Le dicen el mar de Galilea, le dicen el mar de Tiberíades, el lago de Genesaret o de Quineseret. Y bueno, es agua dulce, no es agua salada, pero le dicen mar. Bien, nuestro Señor Jesucristo en la orilla del mar, en la orilla, ahí en la playa, se subía a veces en las barcas de Pedro para predicar. Andaba mucho ahí en Cafarnaún, pernoctaba ahí en la casa de Simón Pedro, y de ahí se dirigía a diferentes poblaciones. No crean ustedes que estaba en Nazaret siempre, no. Bueno, recordemos también que 6 de los discípulos vivían cerca de Cafarnaún. Era Simón, Pedro, Andrés, Felipe y Natanael, que le decimos Bartolomé, vivían en Bethsaida, y posiblemente en Corazín vivía Santiago el mayor y Juan, los hijos del señor Zebedeo. Son 6 discípulos. Tenemos otros 2 discípulos que eran parientes de nuestro Señor Jesucristo, que es Santiago menor y Judas el mal llamado Tadeo, que significa valiente. Y bueno, pues los otros 4, tenemos ahí a Simón, el celote, tenemos a Leví, que es Mateo, tenemos a Judas Iscariote, ¿sí? y Felipe. Bueno, ya les había mencionado a Felipe, que es en Bethsaida, donde vivía. Bueno, y Tomás, nos faltaba Tomás mencionarlo, ¿no? Bien, al pasar, dice aquí, dice toda la gente acudía a él y les enseñaba la doctrina, les enseñaba el cumplimiento de la palabra de Dios escrita en los libros de los profetas y en la Torá. Le daba una plenitud, un significado, un verdadero significado a la palabra de Dios. Dice que pasó por ahí y vio a Leví, el de Alfeo. El papá de Leví, Mateo, porque pues, su verdadero nombre era Leví, no era Mateo. Acuérdense que se usaban mucho los sobrenombres para poderlos identificar de dónde eran. Era hijo de Alfeo. También hijo de Alfeo era Santiago el menor y Judas Tadeo. Posiblemente era el mismo señor. A lo mejor tuvo hijos con una señora y después tuvo hijos con otra señora, no lo sabemos. Pero aquí nos está mencionando que Leví era hijo de Alfeo. Y en otra lectura nos menciona que Santiago el menor y Judas Tadeo eran hermanos y que eran hijos de Alfeo. Posiblemente eran medios hermanos, ¿no? Pero a lo mejor era otro señor. Recuerden que pues, había muchos repetición de nombres. Bueno, estaba sentado en el mostrador de los impuestos, sí, porque era cobrador de impuestos. Acuérdense que él cobraba impuestos al pueblo judío y le daba el dinero a los romanos. Los romanos no ponían a un cobrador de impuestos romano porque sabían que posiblemente si se descuidaba o tenían que tenerlo cuidando con soldados, porque si no lo iban a matar y le iban a robar el dinero, ¿no?
Entonces, y los judíos, pues no querían a los contadores de aquel tiempo, a los recaudadores de impuestos, no los querían, y mucho menos si eran judíos, ¿no? Compatriotas de ellos. ¿Cómo es posible que tú nos quites el dinero para que se los des a nuestros conquistadores, ¿no? Que es Roma, ¿no? Bueno, vemos que Jesucristo ve a Mateo, que es Leví, y le dice, sígueme. Se levantó y lo siguió. Hasta ahí vamos a hacer una pausa nada más, pequeña pausa. Cuando nuestro Señor Jesucristo nos habla, nos llama, pues hay que seguirlo, hermanos. Ese es nuestro deber. En este momento ustedes están aprendiendo la palabra de Dios y pues el Señor está diciendo que lo sigas conociendo, para que podamos conocer, amar y servir a Dios. Recuerda que eso venimos, a trabajar. No venimos nada más en lo mundano, terrenal y material. Eso lo puedes disfrutar, sí, pero no es el objetivo. El objetivo es llegar con el Señor, venimos de Él y debemos de regresar con Él. Cuando nos morimos, bueno, muere el cuerpo, pero el alma, la vida, regresa con el Señor. Y si hicimos lo que nos corresponde, tendremos una vida eterna. Vida eterna, no estoy diciendo corporal, una vida eterna que el Señor dice que existe. Entonces, pues no sabemos cómo sea esa vida eterna, ¿no? Hemos especulado mucho y decimos que la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro, pues es así como aquí en este planeta, ¿no? No lo sabemos, hermanos, de veras. Eso sería inventar cosas. No lo sabemos así. Bueno, se levantó y lo siguió. Sucedió que mientras estaba sentado a la mesa en la casa de Leví, sí, porque lo invitó a comer, Mateo lo invita a comer a nuestro Señor Jesucristo y a sus discípulos. Dice que muchos publicanos y pecadores se sentaban con Jesús. Les dicen publicanos a los recaudadores de impuestos. Entonces, pues los judíos los veían como pecadores porque recogían el impuesto de los judíos y se lo daban a Roma. Por eso los tomaban como publicanos, como pecadores, que eran publicanos. Y aparte era gente de dinero, no crean que eran gente pobre, pues imagínate, ¿sí? Pues, se llenaban de dinero, no le daban todo a Roma. Pues, se quedaron con un buen dinero, ¿no? Entonces imagínense, ¿no? Ese era su trabajo, ¿sí? Bueno, ganaban bien. Y por eso no lo querían, los escribas y los fariseos no los querían a los publicanos. Y les digo, y mucho menos si eran judíos, ¿no? Y aquí les dice que muchos estaban ahí sentados, publicanos y pecadores. Sí, pues gente normal, ¿no? Gente pecadora, porque pues, judíos que pues se habían alejado de la palabra de Dios, se habían alejado de la Torah, se habían alejado de las buenas costumbres, por decirlo así, principalmente de la ley de Dios, ¿no? Sí, era muy normal, como hoy nosotros. Hay mucha gente que hoy en día pues reniega de Dios y dicen que Jesucristo es un mentiroso. Yo la otra vez escuché una señora en internet que estaba diciendo que Jesucristo era un mentiroso, que porque les dijo en una ocasión a los discípulos, vayan ustedes a las fiestas de los tabernáculos, yo no voy, yo me quedo aquí. Y después fue a escondidas nuestro Señor Jesucristo y dice, era un mentiroso Jesús, porque primero a los discípulos les dijo, vayan, yo no voy a ir, y después fue. Y ya por eso es un mentiroso. No, tienen que leer completamente toda la lectura de ese momento, de ese evento, para que se den cuenta el por qué nuestro Señor Jesucristo después regresó. Si ya lo querían matar, ya lo querían aprender y todavía no llegaba a su hora. Por eso es que dijo a los discípulos, ustedes vayan y celebren la fiesta de los tabernáculos, ¿no? Que son la fiesta de las cabañas, ¿no? Sí, en recuerdo de que habían estado 40 años en el desierto, ¿no? Y Jesucristo no quiso regresar porque sabía que lo podían arrestar, ¿no? No podían aprender, ¿no? Vayan ustedes y celebren la fiesta. Pero después Jesucristo fue a escondidas, ¿sí? No es que haya hecho una mentira, sino que les dijo, ustedes vayan, yo no voy ahorita, ya no, ¿sí? Y después él fue, ¿no? Pero tienen que leer toda. No, pero esta señora dice, Jesús es un mentiroso, ¿no? Bueno, como les digo, desafortunadamente hoy en día hay mucha gente que está equivocada y las escrituras y las entiende a su manera o las quiere interpretar a su manera, ¿no? Sí, gente incrédula y alejada de Dios. Bueno, pues esos son pecadores, pues así como los que estamos mencionando aquí. Publicanos y pecadores se sentaban con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que los seguían, pues sí. Los escribas de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decía a sus discípulos, le dijeron a sus discípulos, oye, ¿por qué come con publicanos y pecadores? ¿Sí? O sea, era una pregunta que se estaban haciendo los escribas, ¿no? ¿Por qué tu maestro, tu guía espiritual, sí, está comiendo con pecadores? No debe de juntarse. Sí, porque déjenme decirles que los judíos tenían sus costumbres muy arraigadas, ¿no? Sí,
supuestamente no se mezclaban con otra gente, ¿no? Y al final de cuentas pues se casaban con mujeres de otras razas y se convertían en el paganismo, ¿no? Empezaban a ser idólatras según con la mujer que se hayan casado, tienen dioses hechos por manos humanas y ellos se convierten, en vez de que ellos convirtieran a otras personas al credo de nuestro Padre Dios, no, ellos se convertían y hacían acciones paganas, ¿no? Bueno, pero eran muy dados a eso, ¿no? O muy criticones, ¿no? Y más los líderes, ¿no? En este caso los escribas, ¿no? Bueno, le dice que pues porque come con publicanos y pecadores, no debe de hacer eso, no se debe de juntar con esa gente, con las malas compañías. Así le decimos, hijo, no te juntes con malas compañías. Ay, por favor, como si nosotros fuéramos muy limpios, ¿no? Y no nos hubiéramos juntado con malas personas en nuestra vida, en nuestro crecimiento, ¿no? Pero bueno, así le dice. Entonces Jesús los escuchó y les dice, no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. ¿Sí? Pues sí, los que están con Dios están sanos. Los que hacen oración están sanos. Los que tratan de cumplir con la ley de Dios están sanos. Los que conocen, aman y sirven a Dios están sanos. Aunque lo estén haciendo mal o ahí le estén echando ganas, no lo hagan a la perfección, pero pues ahí están trabajando para el Señor, haciendo las cosas que el Señor dice que debemos de hacer, independientemente de que vivas de una manera mundana y terrenal. Acuérdate que pecado es la ausencia de Dios en tu vida. Sí, eso es pecado. Si haces algo que no es está una indicación de Dios, lógico, pues estás en ausencia de Dios, eso es pecado. Ya se los he dicho, ¿no? Como robar, como matar, como mentir, ¿sí? No hacer el bien al prójimo, ser envidioso, ser lujurioso, ser soberbio, vanidoso, que te posee la cólera, ¿sí? Ser un holgazán, un perezoso, un guloso, ¿sí? Bueno, que nada más le estés poniendo interés a las cosas mundanas y terrenales. Y eso pues te conlleva a tu separación de Dios y entonces esa ausencia de Dios y eso es pecado. Entonces les dijo, pues los sanos no necesitan, los que están ya con el Señor, pues órale, sí, no vengo con ellos, sino vengo a los que están enfermos, y los enfermos son los ciegos, los que no ven las cosas de Dios, los mudos, los que no predican la palabra de Dios, los cojos, los que no caminan en el sendero del Señor, sí, los mancos, los que no tienen brazos para llevar a hacer obras de caridad a los demás, sí, los sordos, los que no escuchan a Dios, sí, o los paralíticos que no hacen nada, nada más viven la mundano, terrenal y material en la vida, están paralíticos ante el Señor. Y otros más, los que tienen al demonio adentro, ¿no? Como tantos hoy en día. Y no voy a mencionar nombres, ¿no? Pero pues sí que los líderes de nuestros de nuestros países, ¿no? Que muchas veces nada más se llenan de dinero y de poder. Bueno, perdón, es la garganta que a veces se me reseca. Bueno, como les digo, no voy a mencionar nombres de tantos endemoniados, porque están endemoniados. Sí, ustedes los verán normales, ¿no? Muchos líderes te predican y te dicen, voy a ayudar a los pobres, voy a evangelizar a la gente, hoy voy a permitir que en las escuelas ya se hable de Dios. Y toda la gente dice, ay, qué bueno, sí, está bien. Aguas, porque muy claramente Dios dijo y Jesús dijo, son lobos vestidos de ovejas. No les crean, los van a tratar de engañar. Y muchos de los que están bien con Dios, hasta van a caer de ver que están haciendo el bien a los demás. Ay, no, es muy buena persona, ¿sí? Tiene mucha caridad, ¿sí? Tiene buenos pensamientos. Primero los pobres. Y así, ¿no? Yo he escuchado esa frase de muchos presidentes. Estamos en México. Yo me acuerdo no digo nombres, de un presidente hace muchos años. Sí, porque les digo que muchos han dicho eso, que primero los pobres, ¿no? Que vienen a acabar con los pobres. Pues sí, los acabaron porque, o los estaban tratando de acabar porque estaban muriendo de hambre y de enfermedades, ¿no? Pero bueno, hermanos, espero que esto les sirva a ustedes y recapaciten y reflexionen. Y así como nuestro Señor Jesucristo eligió a Leví, que le dicen Mateo, tenemos un evangelio de él, de Mateo, pues así nos llama a nosotros a cada uno para que lo conozcamos, lo amemos y lo sirvamos. Y somos pecadores y no por eso vamos a decir, ay no, yo ya no me salvo, yo ya
soy de lo peor. No, hermano, sí puedes salvarte todavía si te arrepientes y conoces a Dios y te pones a trabajar antes de que te vayas de este planeta, ¿no? Antes de que te vayas de este mundo, ¿no? Porque no sabemos cuándo nos vamos a ir. Entonces pues hagamos lo posible por hacer todo lo que nos corresponde delante de Dios. Que Dios te bendiga.